Vamos a dar inicio entonces al conversatorio por la hora. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Andrés Zambrano, soy el jefe de carrera de informática en IPSEX. Primero que todo, darle la más cordial bienvenida, agradecer su asistencia eh, y vamos a dar inicio al conversatorio enmarcado en la gestión de proyectos TI. ¿Ya? En base a la dinámica de esta modalidad, hoy nos acompañará Daniela Reyes, tutora de la carrera de informática. Ella se encargará de moderar el conversatorio del día de hoy, ¿ya? A continuación los dejo con Daniela, quien presentará a los participantes de nuestra conversación el día de hoy. Daniela, por favor, gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. En honor al tiempo, procedemos a presentar a quienes expondrán los diferentes enfoques enmarcados en la gestión de proyectos TI desde una perspectiva predictiva y ágil. Les presento a Sergio Murúa. Él es Sergio, es ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en Ciencias en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Brasil. También contaremos con la participación de Pablo Cruz, ingeniero civil informático y magíster en Ciencias de la Informática por la Universidad Técnica Federico Santa María y diplomado en Control de Gestión por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambos participantes poseen una vasta experiencia en la gestión de proyectos del área TI, la cual podremos evidenciar por los enfoques y comentarios que nos brindarán el día de hoy. Por favor, durante la presentación, en el caso que deseen hacer preguntas, pueden escribirlas por medio del chat. Esto los comunicaré posteriormente a Sergio y Pablo para que nos puedan dar respuesta. Así también anunciaremos el momento en que puedan activar sus micrófonos y si gustan pueden exponer sus consultas. A continuación los dejo con Sergio, quien dará inicio al conversatorio. Aquí. Buenas tardes a todos, muchas gracias Daniela y agradecer también a IPRASEC por la invitación, porque a mí me encanta en el fondo participar de esto, transmitir un poco la experiencia, aunque el tiempo es bien limitado, y más cuando es sobre el tema de gestión de proyectos TI, que es uno de los temas que me apasiona. ¿Ah? Como bien ahí brevemente me presentaron y me presentó Daniela, en fondo mi nombre es Sergio Murúa, yo soy ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María, pero aunque no lo crean, yo soy de la tercera promoción de ingeniero civil e informático de la Santa María. Tengo ya bastantes años heridas en el cuerpo y principalmente producto de los proyectos. ¿Mm? Yo, en el fondo, tuve muchos años, una vez que volví de Brasil, de donde tuve la suerte de ser magíster, empecé a trabajar en una empresa transnacional que seguramente ustedes muchos lo conocen, que es Oracle. ¿Eh? Empecé a líder en el área tecnológica y líder en temas de base de datos. Ahí trabajaba como gerente de proyectos, como líder de proyectos, implementando las herramientas Oracle. Entonces, ahí siempre había una pregunta que a veces yo me hacía, porque tenía proyectos buenos, proyectos malos, proyectos que antes había tenido algunos problemas, entonces era, ¿por qué me fallan los proyectos? ¿Ah? Y diversos estudios que desde esa época empezaron a levantarse, encontraron como estas 5, entre muchas otras más, principales razones. Decía, una falta de comprensión del problema, una visión ligera del alcance, problemas tecnológicos, a veces con proveedores, problemas de comunicación, problemas de liderazgo, problemas metodológicos, falta un proceso de dirección de proyectos. Entonces, para hacer esto aquí un poco más partícipe, me gustaría que ustedes vean aquí, usar el Mentimeter, ¿eh? Pueden ver también con el código QR que está acá, y tener sus respuestas, ¿eh? Para ver todo en fondo, considerando la experiencia que ustedes tienen como buen informático, yo creo que todos participamos y todos trabajamos y hemos tenido proyectos. Seguramente algunos han tenido más problemas que otros, pero proyectos sin problemas es un mundo ideal y sabemos que ese no existe, es muy difícil. Entonces me gustaría ahí tener sus comentarios en el fondo y que ustedes nos indiquen en el fondo cuáles son las 3 principales razones que encuentran ustedes que han causado los problemas que han tenido en sus proyectos. ¿Mm? Entonces vamos a dar algunos pequeños minutos para ver si me pueden responder y hacer un poco más participativa. Como dijimos, este es un conversatorio en donde quizás los principales expositores, que es Pablo y yo, pero también nos interesa tener en cuenta sus comentarios y sus experiencias. ¿Okay?
Entonces, veamos cómo responden acá. Están viendo ahí, ¿no? Porque había solo respondido, ya están respondiendo un poco más de personas, 2 personas. Vamos a dar unos minutitos más, unos segundos más. Pueden ingresar, pueden, como digo, aquí con el código QR con su celular, responder ahí rápidamente, o ingresar también con su celular o algún sitio que tengan menti.com, y con ese código que está señalado aquí, 63352606, les va a aparecer una pregunta, y la idea es que seleccionen las 3 principales causas que ustedes sienten que han tenido, les ha provocado problemas en su proyecto. ¿Ok? Entonces, si vemos, a ver lo que han respondido por el momento, eh, eh, sale esto. Falta de comprensión del problema, 22%. Nadie ha tenido problemas tecnológicos en este momento, problemas de comunicación y trabajo de equipo, un 33%, y falta de problemas metodológicos, aquí un 25%, y ahí va a ir cambiando. 23, 31. Problemas de comunicación, problemas metodológicos, problemas 25, 31. La verdad que habitualmente esto es el problema de comunicación, sabemos que es uno de las principales causas, ¿ah? Siempre cuando yo he hecho esta encuesta, ¿ah? Entre a veces seminarios grandes, etcétera, que entre los líderes. Y coinciden, en el fondo, falta de comprensión, falta de un problema metodológico, ¿ah? Y eso, en el fondo, es así. ¿Ah? Entonces, cuando uno dice, oye, falta de comprensión, problemas tecnológicos, problemas de comunicación, que siempre a veces surge como uno de los principales problemas o causas de los problemas de los proyectos, yo aquí lo que uno trata de mostrar es que estos problemas metodológicos, uno con una buena metodología de gestión de proyectos en particular, debería abordar estas otras causas de problemas de comunicación, problemas de comprensión y ligera, una visión ligera al alcance. O sea, si uno tuviese una buena metodología dentro de la organización, o uno aborda metodológicamente bien un problema, un proyecto, ¿eh? No debería poder resolver y clarificar bien y tener una buena visión del alcance, debería poder tener buenos canales de comunicación definidos, un buen trabajo en equipo, etcétera. ¿Ah? Pero en el fondo aquí igual uno no existe una receta mágica. Yo en muchas de las clases y seminarios y reuniones que uno ha tenido, aquí obviamente no existe una receta mágica que si tú haces esto en todos los proyectos, vas a terminar bien y no va a tener problemas. Entonces, siempre hay un montón de contextos y variables a considerar en los proyectos que uno ejecuta. ¿Mm? A mí me ha pasado porque si en el fondo ahí es donde uno empieza a investigar, a estudiar y estudiar cuáles son las buenas prácticas. Y dentro de los temas fundamentales está en manejar y pasar y entender qué es lo que es un proyecto para uno. ¿Mm? Y yo en esto, yo hace muchos años que he seguido y incluso tengo una certificación. Hoy día que las certificaciones relacionadas con gestión de proyectos están muy de moda, especialmente las certificaciones Agile o ágiles, como le llaman. ¿Ah? Hay una certificación mucho más antigua que es la del Project Management Institute, ¿eh? Que en donde en fondo el Project Management Institute es una organización que difunde las buenas prácticas de gestión de proyectos. ¿Eh? Tiene sus detractores y tiene muchos seguidores. ¿Eh? Yo en el fondo no me puedo calificar como un seguidor acérrimo del PMI, pero me gusta estudiarlo porque creo que es una buena fuente de información que ha ayudado en mi desarrollo profesional. Entonces, por ejemplo,
tomando la definición del mismo PMI a través de su PMBOK, de qué es lo que es un proyecto, ahí se reconoce, dice, como un esfuerzo temporal destinado a crear un único producto, servicio o resultado. ¿Qué es lo que significa un esfuerzo temporal? En un fondo que tiene un inicio y un término. Comienza en tal fecha y tiene que terminar en tal fecha, y no puede ser un proyecto que esté eternamente. A veces algunos proyectos simples pueden durar 3, 4 meses, otros pueden durar un poco más complejos, 1 año, 2 años, y otros quizás 3 años, 4 años, cuando ya son unos megaproyectos. Pero en el fondo, para tener claro y poder hacer una buena gestión, uno tiene que considerar todo este contexto que está aquí señalizado, partiendo principalmente por cuál es el origen del proyecto. ¿Por qué se hace este proyecto? Por un tema legal, por una creación de mejora de producto, por una solicitud de algún stakeholder o un interesado en particular, de algún gerente, por un cambio de estrategia en la organización. Y en general los proyectos comienzan una vez que esa necesidad se detecta y se aprueban los recursos, y empieza ahí el proyecto, y el proyecto cuando finaliza, cuando el producto está terminado. Y ese proyecto en el fondo corre para todo ámbito y de toda industria. O sea, puede ser un proyecto de construcción de una casa que uno dice, ¿sabes qué? Hay una solicitud de uno, yo trabajo en una constructora y hay un cliente que quiere construirse su propia casa, y yo empiezo ahí, le entrego una propuesta, me la aprueba y empiezo la construcción de la casa ahí por fase, ¿no es cierto? Hoy me presento un plano, llego al acuerdo un modelo, etcétera, y voy construyendo la casa, y ese es el fondo. Eso es lo temporal y lo que uno tiene que ir gestionando, porque ya aprobó el proyecto, empiezo a trabajar en la construcción de la casa, y el proyecto cuando termina, cuando la casa se termina, de acuerdo a las especificaciones del cliente. El cliente quería la casa con 2 pisos, 3 pisos, o quería con tantos baños, que tenía que tener este mobiliario, tenía que tener este tipo de pisos, tenía que tener estos jardines, tenía que tener una chimenea, etcétera, y ahí van todas unas especificaciones que se deben identificar al inicio. Y la gestión de proyectos, ¿de qué se encarga en el fondo? De ver desde que el proyecto nace hasta que finaliza, y que finalice bien, de acuerdo a todo lo que se especificó al inicio del proyecto para atender esas necesidades del cliente. Y lo mismo ocurre con software o proyectos tecnológicos. Oye, se necesita el desarrollo del software, entonces, bueno, tener claridad, cuáles son los requisitos, los requerimientos funcionales, las épicas, historia de usuario, bueno, empiezan ahí los desarrollos, y cuando el proyecto finaliza, cuando el software que está acá especificado está listo y se entrega al cliente, el cliente lo acepta, etc. Entonces, claro, obviamente este ciclo de vida que está acá desde el inicio al término, dependiendo del producto final que voy a entregar como resultado del proyecto, puede demorar meses hasta, como yo les decía, años. ¿Y qué es lo que uno tiene que ir gestionando? Todo lo que ocurre acá entre medio. Porque, bueno, yo aquí al principio, la construcción de la casa, digo, no, la casa la voy a terminar como en 4 o 5 meses, porque voy a contratar ya un ejército de obreros, etcétera, y los voy a terminar en eso. Ya, perfecto. Y aquí con el software es lo mismo, a ver, de acuerdo a todos esos requerimientos, te los puedo terminar en todos estos meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses, que obviamente, así como si él quiere, aquí quisiera una casa bien compleja, quisiera además una piscina, un sauna, un jacuzzi, todo eso, eso va a implicar que me voy a demorar más en la construcción de la casa. Acá es lo mismo, si el cliente quiere con funcionalidades especiales, que quiero integrarme con este otro sistema, que quiero que ponga alerta, que quiero que se vea además en celular, que sea full responsive, mientras más requerimientos le tenga, el tiempo puede ser mayor de desarrollo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir manejando entre medio, y eso es parte de la gestión de proyectos. Entonces, claro, uno tiene que poner desde el inicio, acá, desde cuando el origen y las necesidades son detectadas, tener claridad cuando el proyecto finaliza. Aquí, si ustedes ven también, acá abajo aparece otra definición, que qué es lo que es un proyecto, también usando una definición que se usa más en metodología europea, como el PRINCE2 o PRINCE2, se reconoce un proyecto como una organización, también se fija en temporal. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y un término, que se crea con el propósito, dice, de entregar uno o más productos. Claro, aquí puede ser un producto al menos, por lo cual uno podría decir es una casa, o es un módulo, son 2 módulos, son varios paquetes, etc.
¿ah? Pero lo importante es que en el fondo tienen productos comerciales según un caso de negocio. O sea, y aquí es donde empieza a introducirse cuál es el valor para el cliente de, tú lo que de lo que vas a entregar tú, y eso es clave. ¿Ah? Entonces, y es parte de la gestión de proyectos, también debiese ser responsable de preocuparse de que lo que tú estás construyendo sea un valor para el cliente, sea un valor de negocio. Si tú vas a construir un software que después tú vas a ver que no se va a usar, deberías aquí preocuparte y detectas eso aquí durante el ciclo de vida, deberías preocuparte ahí de decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no te va a traer mucho valor y ten cuidado con esto que vas a desarrollar. ¿Ah? Entonces, es fundamental el manejar qué es lo que ocurre aquí entre medio. ¿Mm? Tema súper importante, por eso, porque nacen los proyectos también para crear valor al negocio, habitualmente en las organizaciones, para impulsar eh, algunos cambios o cambios de estrategias organizacionales. ¿Eh? Ahora, esto que ocurre aquí entre medio, en sí, uno lo reconoce como el ciclo de vida de los proyectos. ¿Mm? Todo esto que está desde el origen hasta la finalización, uno dice, bueno, ¿cómo lo maneja? Si no es una cosa tan simple de manejar, yo lo tengo que ir gestionando. Y para facilitar la gestión, en el fondo uno ahí se le reconoce, también usando, basándose en PMI, como un ciclo de vida de los proyectos. Y a mí este slide que está construido también en base a diferentes documentación que existe del PMI, me gusta porque uno puede decir, independiente de la naturaleza, del origen o de la industria en donde yo esté desarrollando el proyecto, aquí uno puede identificar varias fases genéricas, se le llama. Uno como un anteproyecto, ¿eh? Que es como ese estudio de factibilidad, se fija, se evalúa la necesidad, veo cuáles son los beneficios o casos de negocio, y si digo, ya, parto, por ejemplo, me voy a construir una casa, y veo, y empiezo a hacer una evaluación, ¿cuánto me costaría? Ah, me costaría, no sé, 80 millones de pesos. Chuta, ¿tengo la plata? No, no me da. Entonces digo, sabes que llego hasta ahí, mejor no lo sigo, no puedo ejecutar el proyecto hasta que no me consiga la plata. ¿Ah? Lo mismo es con proyectos de cualquier índole. O sea, si yo voy a hacer un cambio tecnológico en alguna organización, veo, hago una evaluación, si tú quieres hacer ese cambio tecnológico, ¿cuáles son los beneficios de ese cambio tecnológico? ¿Qué beneficios? ¿Cuánto me va a costar? Etcétera. Ya, esto es un presupuesto general, me va a costar tanta plata, tengo, me trae los beneficios, ahí pasa, si pasa, recién ahí empieza el proyecto, por eso le llaman, una vez que esas evaluaciones pasan, se inicia el proyecto y después debiese venir una fase como de preparación. Y es acá donde yo empiezo a desarrollar el trabajo y empiezo a obtener todos los entregables que yo puedo establecer y haya identificado en el proyecto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo me doy cuenta que mucha gente de TI, informáticos, desarrolladores, etcétera, trabajan habitualmente en esta parte de desarrollo. ¿Ah? Hoy están desarrollando software, están haciendo instalación de algún dispositivo, etcétera, pero les llegan todas las especificaciones y tienen que hacer todo este desarrollo y a veces no se cuestionan qué es lo que hay antes, o sea, oye, ¿por qué nace este proyecto? ¿Cuáles son los beneficios que va a traer? Incluso cuál es la planificación que se hizo de él? A veces ni siquiera participan en la planificación, y ahí es cuando empiezan a haber problemas en los proyectos, porque no hay una metodología, no hay una comunicación, a él le dijeron que tenía que hacer esto, y punto, etcétera. ¿Ah? Entonces, es ahí en donde uno, en el desarrollo del trabajo, es donde han aparecido diferentes enfoques para abordar ese desarrollo del trabajo. ¿Ah? Y ese desarrollo del trabajo, de fondo, en que uno puede aplicar diferentes enfoques de acuerdo a varias variables. ¿Y cuáles son, en el fondo, esos enfoques que hoy día se reconocen? ¿Ah? Uno, el enfoque predictivo, que es hacer todo secuencial. Si yo estuviese en un proyecto en general de desarrollo de software, diría yo voy a hacer un enfoque predictivo, hago primero una etapa de análisis, una diseño, después construcción y después la puesta en marcha. ¿Eh? Pero producto ahí de muchos fracasos que hubieran aquí, porque resulta que se hacía una planificación y decía, yo necesito el software funcionando para 6 meses más, y a veces acá en ese todo desarrollo se demoraban 8 meses o 9 meses, y a veces ni siquiera tenían claro lo que querían, y cuando ya después de los 8 meses les entregaban lo que estaba funcionando, no, ya no les servía. ¿Eh?
Entonces, es por eso que empezaron a surgir también estos otros enfoques que han entrado hoy día y están muy de moda, y es de los cuales Pablo les va a comentar, que son los, a veces en algunas partes le llaman adaptativos, pero hoy día aquí en Chile se conocen mucho más con enfoques ágiles, ¿eh? Que, que según mi perspectiva, ¿cuál es la gracia? Que en el fondo no es que tú vayas a hacer todo más rápido, pero te permite ir generando entregas mm, mm, en cortos periodos, ¿eh? Para poder ir mostrando y darle mayor valor, ¿eh? Entonces, ahora, este enfoque en software, en el fondo, siempre tenía ese problema que hoy es, imagínense acá, empezaba un anteproyecto, hacían una evaluación de desarrollar un nuevo sistema, se demoraban esto como 3 o 4 meses en hacer ese proyecto y decían ya, está aprobado el presupuesto y todo, y resulta que después en hacer todo esto se demoraban como un año y ya las necesidades que habían partido hace un año atrás eran totalmente diferentes. ¿Ah? Y ahí es donde empezaron algunos problemas y empezaron a surgir con mucho más fuerza estos enfoques ágiles, ¿ah? Hoy día que te permiten entregas más frecuentes, etc. ¿Mm? Entonces, pero siempre sale ahí la duda, a ver, ¿cuál es de estos enfoques predictivo, ágil, que hoy día otro que ha surgido con gran fuerza, que le llaman también esos enfoques híbridos, que qué significan? Que es una mezcla en el fondo de un enfoque predictivo y enfoque ágil. Se fijan que uno de repente uso en algunas fases o algunas etapas puedo hacer alguna cosa predictiva y en otras puedo hacer alguna cosa híbrida, o ágil. A esos enfoques le llaman híbridos, pero bueno, en mi realidad, ¿qué enfoque puedo usar? Y esa es una pregunta que diría que no es fácil de responder. Ahora, según mi experiencia, porque uno transmite en base al conocimiento y experiencia que ha vivido, ¿eh? Y espero que en el fondo compartan haciendo investigación también, en general la recomendación puede basarse en estos como 3 grandes pilares que uno en el PMI también lo reconocen como filtros de idoneidad, que aquí te entregan sugerencias, o sea, ¿en qué me podría fijar para ver qué enfoque usar? Dice, aquí la recomendación es, lo primero, fijarse en el equipo de proyecto que vas a estar tú trabajando o vas a tener asignado, ¿eh? Dice, los miembros del equipo tienen experiencia, ¿eh? Los miembros del equipo van a tener acceso a un representante del negocio, o sea, al cliente o al product owner, como a veces en algunas organizaciones le llaman, que conozca y que valide bien todos los requerimientos, que cuáles son más importantes, etcétera. Puede estar ahí al lado acompañándote día a día, etcétera. Entonces, uno de los pilares fundamentales es ese, fijarse en las características del equipo de proyecto. ¿Mm? El otro, en el fondo, es cuáles son las características del proyecto así propiamente tal. ¿Eh? ¿Es posible una entrega incremental en el proyecto? ¿Eh? ¿Está sujeto a muchos cambios? El proyecto tiene súper claro los requerimientos, el cliente sabe lo que quiere, etcétera, y eso tiene que ver las características en sí del proyecto. Y lo otro, que uno no lo puede dejar de lado, es la cultura, que es el fondo que se enfoca con la organización en donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Eh? ¿Existe un ambiente favorable al enfoque ágil dentro de la organización o hay una estructura jerárquica en donde uno no puede llegar a hacer mucha innovación? ¿Eh? En el fondo, no hay mucha confianza en el equipo, no le creen, etcétera. Entonces, eso también tiene que sí o sí considerarse para poder establecer cuál es la guía o cuál es la recomendación de qué enfoque usar. Entonces, aquí a mí me gusta esto porque, en el fondo, tú a través de una serie de preguntas, tú vas aquí respondiendo esas preguntas con puntuaciones del 0 a 10. ¿Se fijan? Y que aquí la recomendación es que, de acuerdo a todas esas preguntas, si la mayoría de las respuestas caen dentro de este círculo concéntrico más chico, la recomendación es que use un enfoque ágil. ¿Eh? Si la mayoría cae ahora dentro de este círculo que está acá mayor, que va desde el 4 como hasta casi 8, sé que usa un enfoque híbrido. ¿Eh? Pero si cae dentro de estas últimas de acá, hay que mejor usar un enfoque predictivo. Ahora, esto es una recomendación igual, ¿eh? Que es por donde te podría ser más fácil desarrollar, con qué enfoque te podría ser más fácil desarrollar el proyecto. ¿Eh? Pero la decisión final, obviamente, de quién es del gerente de proyecto o del equipo, de todos los que van a participar en el proyecto. O sea, ahí las decisiones de equipo y comunicarse y que se pongan de acuerdo es clave. ¿Para qué?
para que después, en el fondo, las gracias puedan obtener un proyecto exitoso y obtengan un resultado que puedan cumplir esos plazos y se entregue todo lo que aquí se haya especificado inicialmente. ¿Mm? No voy a estar haciendo y aplicando un enfoque porque está de moda, si es muy difícil usar dentro de la organización. ¿Mm? Entonces, uno es bueno considerar y estos son guías del fondo que te recomiendan en general el PMI. Ahora, bajo esa consideración, ¿qué es lo que vamos a entender también por la gestión de proyectos? Porque uno, dijimos, el proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un término, ¿no es cierto? Y nace para atender algunas ciertas necesidades. Ahora, ¿qué es lo que es en sí la gestión de proyectos o dirección de proyectos? ¿Ah? Eh, Aquí, como está reconocido, que dice es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a la actividad de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar, en fondo, todo el conocimiento, habilidades técnicas, que incluso yo puedo ir a aplicar esos filtros de idoneidad para ver qué enfoque usar, eso es parte de la gestión de proyectos, para ver cómo voy a gestionar y que el proyecto, en el fondo, cuando comience desde acá, pueda terminar y se entregue todo lo que me pidieron y sea exitosa. ¿Ah? Entonces, a eso se le llama gestión de proyectos o dirección de proyectos. En el fondo, el aplicar esos conocimientos desde el inicio hasta el término, ¿ah? Para que el proyecto cumpla los requisitos por cual nació. O sea, los requisitos ya pueden ser asociados a un software, que si voy como producto final voy a obtener un software, o requisitos asociados a los de la casa si yo me estoy construyendo una casa. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las competencias hoy día también que debe tener el director de proyecto para poder llegar y aplicar de buena forma? O sea, que no basta tener en el fondo solo, y aquí se reconoce hay un triángulo que es bien, le llaman triángulo del talento, que está bien difundido y a mí me parece que es súper de acuerdo, que es importante que tengan los gerentes de proyectos. Uno dice conocimiento y experiencia ahí en las técnicas propiamente tal de gestión de proyectos. ¿Qué se refiere con eso? Oye, hay técnicas que te van a ayudar a gestionar proyectos, como por ejemplo hacer estimaciones, construir un buen plan, ¿ah? Gestionar los riesgos, y todo eso tiene que ver con técnicas de gestión de proyectos. Pero también es importante los temas de liderazgo, o sea, un buen gerente de proyecto tiene que ser un líder, ¿ah? Tiene que influenciar, tiene que saber el manejo de conflictos, cómo manejo ahí si hay conflicto en el equipo, si hay conflicto con otros interesados, con clientes u otras áreas, qué es lo que hago ahí. ¿Ah? Y otro de las habilidades, y que también es importante, el conocimiento de la estrategia y el negocio en donde se está desarrollando el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto en el fondo tiene que aportar valor al negocio, que es lo que dijimos, porque si el proyecto después lo desarrollo y después nadie lo usa, es cero aporte. Entonces yo tengo que tener la habilidad para poder detectar ese aporte al negocio. Y es por eso que también aquí quiero comentarle un poco qué es lo que es para mí, en fondo, un proyecto exitoso. ¿Eh? Es lo que se considera en sí hoy día un proyecto exitoso. Hay muchas definiciones, ¿eh? Pero hoy día la definición que más está siendo reconocida dice, es aquel que entrega beneficios y valor al negocio. ¿Eh? O sea, porque antiguamente uno lo asociaba mucho a este famoso triángulo que era alcance, tiempo, costo. Decía que aquellos que terminan dentro del alcance, dentro del tiempo planificado, con el costo presupuestado, la calidad y el alcance, eran proyectos exitosos. Pero a eso yo lo asocio más a una dirección y administración exitosa de proyectos. ¿Mm? Porque incluso yo de repente, oye, me gasté un poco más de lo que tenía presupuestado. Pero si el proyecto me trajo mucho más beneficio a la organización, eso va a pasar casi de lado. Sí, lo que más interesa es el aporte y los beneficios que va a traer al negocio el proyecto. Que estar seguro de eso, cuestionarse bien eso, porque de repente uno, de nuevo, bajo mi experiencia, uno se ha dado cuenta que los proyectos se han gastado millones y tenían prometido muchos beneficios y trae la mitad de los beneficios. ¿Eh? Una vez yo veía que en una, no sé, una empresa de inversión estaban desarrollando todo un sistema porque decía, no, me va a captar el cual me va a permitir el desarrollo de este sistema, me va a aumentar el 40% de la participación en el mercado. Al final se gastaron, no sé, muchos millones de pesos y resulta que apenas aumentaron el 5% de participación. ¿Eh?
Entonces, chuta, ¿me trajo los beneficios? No. Uno tiene que ir cuestionándose durante el ciclo de vida, porque a lo mejor eso puede modificar qué cosas voy a hacer, si lo hago o no, etcétera. Entonces, aquí es donde, basándome en la sexta versión, qué cosas ayudan para poder hacer una buena gestión de proyectos y en el fondo y lograr estos proyectos exitosos. Según mi experiencia, lo que ayuda mucho, y por lo menos personalmente me ha ayudado, es la guía del PMI, esta famosa guía del PMBOK, en donde en el fondo aquí se promueven buenas prácticas. Mucha gente, y uno de repente ve, dice, la metodología del PMBOK o la metodología del PMI. Esto no son metodologías, son marcos que te referencian buenas prácticas de gestión de proyectos. Y aquí, si se fijan, basada en la sexta versión, que hace poco tiempo apareció la séptima, pero basada en la sexta versión, ¿eh? Son 49 buenas prácticas que uno podría aplicar en el proyecto. ¿Tengo que usar todos siempre? No, usa las que más sean de utilidad. Y si tú puedes usar en el fondo algunas prácticas que te promueven la agilidad, como el uso de los tableros Kanban, algunas técnicas de estimación, y son totalmente compatibles, entonces tú puedes hacer alguna mezcla y construirte ahí a partir de este PMI y de la agilidad con enfoque HAP, tú puedes construir en el fondo una metodología propia pero que te sea de utilidad y no la hagas porque no, porque está de moda o porque mi jefe lo dijo, no. O sea, en el fondo, usa la que te sea un aporte para tu proyecto y que te permita cumplir todos los requerimientos y te permita obtener, en el fondo, el producto el que dio origen al proyecto. ¿Eh? Hoy día yo quise incluir también, incluso porque créeme que hace un mes atrás más o menos, de esta sexta versión, que el PMI es muy criticado porque decía son muchos, todo esto se distribuye a través del PMBOK, ¿no? Que es un libro que en general a mí, como le dije yo, me ha ayudado, pero resulta que era un libro que era como de 700 páginas, que es sumamente difícil de leer. Entonces, ellos, en el fondo del PMBOK, cambiaron a una séptima versión que tiene su gracia también, porque si se fijan, aquí de un enfoque mayoritariamente predictivo, les decía, pasaron a un enfoque basado en la entrega de valor. O sea, fíjense en el valor que aporta el negocio, qué es lo que vas a tener que usar o no. Pasar el proceso, se pasaron ahora a principio, y el desempeño en el fondo, antes que lo veían en torno a proceso, ahora lo valoran en torno a principio, y ahora aquí, antes que se manejaban la sexta versión, áreas de conocimiento, aquí pasaron a ser dominios, artefactos, y personalizaciones especiales en donde uno puede adaptar algunos métodos así. Entonces, esto va evolucionando continuamente cada 4 años y yo estoy en proceso ahí de revisar esto porque siempre uno saca cosas nuevas y toma lo que te sirva para el proyecto. Entonces, yo más allá se supone de cuál es el enfoque que uno puede hacer, predictivo, ágil, híbrido, yo le digo, uno siempre tiene que considerar el contexto. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que hace poco tiempo yo estaba viendo, dice un proyecto de sistema de inspección de correas transportadoras, que es el sector minero, obviamente. Dice, en este proyecto, lo que piden así en términos bien generales, es diseñar un sistema que permita registrar el estado de las correas transportadoras en línea y a través de inspecciones visuales que se realizan en la faena. O sea, registrar el estado en línea, cuál es el estado de las correas transportadoras y ver también, hacen inspecciones visuales y van recogiendo alguna información vía fotos, etc. El proyecto dice debe incluir la instalación de sensores, revisión y adaptación de correas. Entonces, ¿qué enfoque puedo usar para este predictivo, ágil? Porque aquí hay varios componentes, está la instalación de sensores, está el desarrollo de software, está la instalación de las mismas correas y eso es todo un megaproyecto. Entonces, ¿qué enfoque? No, yo lo voy a usar ágil. ¿No puedes usar ágil todo esto? ¿No? La instalación de las correas las puedes hacer ágil. La instalación de los sensores o el diseño de los sensores se pueden hacer ágil. Con mi experiencia no. Hay partes que a lo mejor lo va a desarrollar en fondo predictivo totalmente, y otras partes es ágil, la que tiene especialmente relación con el software. Entonces, el consejo, no sigan como modas. Traten de ver en el fondo qué es lo que más les pueda servir
para cumplir los objetivos. ¿Ah? Otro caso, por ejemplo, aquí, el desarrollo de una aplicación digital para la gestión de ventas en línea de una cadena de tiendas en el sector retail. La aplicación debe integrarse con su RP y para el despacho de facturación. ¿Ah? ¿Qué enfoque puedo usar ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Después ahí vamos a hacer ahí una encuesta y comentar con Pablo, que aquí, según mi experiencia, aquí aplican netamente ahí y mucho más fácil sería ideal poder aquí hacer un desarrollo ágil, ¿eh? Que después voy incrementando y lo asocio ahí con el ciclo de vida del producto. ¿Eh? Otra de las experiencias que he tenido en una asesoría, en el fondo, viéndolo a nivel organizacional más grande. Pongamos que hay una cartera de proyectos que está dentro de una organización donde tienen una cartera casi de 91 proyectos, ¿eh? Y ellos los tienen categorizados. Proyectos relacionados con sistemas, desarrollo de sistemas, mantención de sistemas, proyectos relacionados con SAP, que es RP, porque esta es una gran empresa, ¿eh? Estaban implementando, integrando y modificando algunos módulos, proyectos relacionados con ciberseguridad, proyectos de telecomunicaciones. ¿Eh? ¿Qué enfoque uso en cada tipo de proyecto? ¿Mm? Proyectos de telecomunicaciones pueden usar predictivo, ágil, híbrido, etcétera, proyectos de ciberseguridad. Entonces, acá es el tema que quizás uno podría decir, por defecto, el de sistemas seguramente va para ágil, el de ciberseguridad y telecomunicaciones, una cosa más predictiva, etcétera, pero hay que ver de nuevo, se fijan las características del proyecto, las características de los equipos que están asignados también a cada una de estas áreas, ¿ah? Y dentro de la organización también, si quiero implementar para estos sistemas agilidad, ¿estarán abiertos a aceptar agilidad o no? ¿Mm? Entonces, ahí uno puede ir desarrollando una metodología general para cada una de estas o para todos estos proyectos. Ahora, otro tema que quizás podríamos dejar para otro conversatorio, porque aquí, como digo yo, este es un tema que me fascina, porque yo sé que todo el mundo tiene problemas con proyectos, es cómo gestiono la cartera de proyectos, cómo gestiono ese portafolio. ¿Ah? Y un tema que hoy día muchas organizaciones solo se enfocan en desarrollar correctamente el proyecto, que aporta el negocio y todo eso, pero otra pregunta no menor es cuáles son los proyectos que aportan más al negocio, y eso tiene que ver con la cartera. ¿Ah? Porque aquí, si aparece una emergencia, ¿ah? O qué proyecto lo dejo a stand-by, ¿ah? No, este mejor no lo voy a iniciar dentro de todos estos proyectos que están por iniciar, ¿ah? Porque estos están en ejecución, y aparece otro que es un proyecto legal, que eso habitualmente tienen en las organizaciones una prioridad uno, y no tengo capacidad para desarrollar todo, entonces voy a bajar uno de estos sistemas, proyectos que están relacionados con la categoría sistema. Y aquí, dentro de esta categoría, tengo 20 proyectos. ¿Cuál de esos 20 proyectos los saco? ¿Cuál es el más importante? ¿Cómo veo eso dentro de la organización? ¿Cómo creen ustedes? Y eso es parte de la gestión de cartera de proyectos también. ¿Eh? Tengo capacidad para desarrollar todos estos proyectos y estar ejecutando todos estos proyectos conjuntos. ¿Cuántos jefes de proyecto necesito? ¿Ah? Entonces, esos son temas clave, que no es solo importante preocuparse de que la gestión de proyectos sea correcta, que yo desarrolle correctamente el proyecto, que el producto que obtenga me aporte al negocio, sino que créanme que en organizaciones grandes en particular hay necesidades de muchas áreas, de muchos gerentes, todos quieren que les automatice esto, que les haga un sistema que haga esto otro, pero bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al gerente que grita más fuerte? ¿Al dueño de la empresa? ¿Mm? Entonces, eso es parte de la gestión de la cartera de proyectos, en el que no es solo importante preocuparse de la gestión del proyecto. ¿Mm? Pues, yo creo que estoy ahí como justo, me estaba alargando mucho, así que le doy el pase ahí a Pablo, por favor. Muchas gracias, en este caso, Sergio. Bueno, ahora va a seguir Pablo con su presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Ya, perfecto. Sí. Bueno, me toca a mí conversarles un poco respecto al tema de enfoques ágiles. Bueno, Sergio dijo que se había demorado un poco, la verdad es que a mí igual me beneficia porque puedo tomar algunas de las cosas que él dijo para efectos de hacer mi presentación. Ya Daniela me introdujo en la presentación inicialmente respecto a mis títulos. Yo comentarles que además de lo que
además de lo que comentó ella, yo por el lado de lo que tiene que ver con el agilismo, tengo una certificación de Professional Scrum Master, PSM1. Tengo experiencia tanto como desarrollador, me he paseado por casi todos los roles: desarrollador, arquitecto software, líder y consultor de equipos tanto en Chile y en el extranjero, en la producción de sistemas de tecnología e información, sistemas en los que principalmente hay software involucrado. He tenido la oportunidad de poder haber presentado casos de estos temas en las dos conferencias internacionales, un gustito que me di, entre comillas, de haber podido presentar en las dos conferencias internacionales más importantes de arquitectura de software, donde la ICSA de Hamburgo es más industrial y la EXA es más por el lado académico. Y también he tenido la posibilidad de dictar cursos de ingeniería de software, arquitectura de software y pruebas de sistema en universidades como la Santa María, la Andrés Bello. He tenido la posibilidad también en la Universidad de Valparaíso, en la CAP, y por supuesto acá en IPLASEX. Tengo un blog ahí, yo después igual les voy a dejar al final la dirección, arquitecturadesoftware.cl, aunque es súper fácil la dirección, la pueden revisar porque ahí yo de repente escribo algunos artículos. Bueno, fundamentos del agilismo, para poder entender más o menos qué significa todo este tema del desarrollo ágil, o la implementación ágil, o la gestión ágil desde el punto de vista, si lo hablamos como proyectos. Si vamos a la RAE, a la Real Academia Española, la verdad es que la definición de ágil tiene que ver con algún actor que básicamente lo que hace es actuar o se desarrolla con rapidez o prontitud. Y agregan estas dos palabras que serían hábil y rápido también. El origen formal, al menos para lo que es nosotros, nuestra ingeniería, que sería básicamente la ingeniería de sistemas, la ingeniería de software, están en el famoso Manifiesto Ágil del año 2001, y básicamente, ¿a qué se reduce todo? ¿A dónde apunta todo lo que tiene que ver con el agilismo? Es básicamente aceptar que los cambios son inevitables y reaccionar, no solamente aceptarlos, sino que tratar de reaccionar hábil y rápidamente a estos cambios. Les dejo aquí yo una cita del Manifiesto Ágil. Dice: individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, software funcionando, ojo con eso, o sistemas funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Ahí viene como la primera diferencia, que Sergio también hizo hincapié con el tema de lo predictivo versus lo, entre comillas, adaptativo. Y además los firmantes del manifiesto dicen esto es: aunque valoramos los elementos de la derecha, esto es súper importante, valoramos más los de la izquierda. Ellos en ningún momento han dicho que los elementos de la derecha no sirvan. En ninguna parte han dicho ellos de que los procesos, herramientas, documentación, negociación y eventualmente seguir un plan no vaya a servir. O sea, son elementos que sí deben considerarse, pero el hincapié va a estar en el hecho de que vamos a preferir poder ver software funcionando, es decir, poder ver que podamos hacer clics en nuestro sistema, podamos hacer uso de nuestro sistema para obtener algún beneficio por sobre lo que sería la documentación. Pero básicamente esa es la idea. Aquí hay una cita de Michael Ligard, está la dirección, ahí ustedes la pueden revisar después también, el año 2011, respecto precisamente a lo que era la documentación de arquitectura de sistemas y arquitectura de software. Él dijo en ese artículo: los métodos ágiles no se oponen a la documentación. Y aquí súper importante y relacionado también con lo que mencionaba respecto de Sergio. Sergio mencionó muchas veces la palabra valor, sino que se oponen a la documentación que no agrega valor. Es básicamente ese el concepto. Ya vamos a discutir a qué nos referimos precisamente con lo que tiene que ver con valor, pero por ahora quedemos con esta idea de que básicamente los métodos ágiles no se oponen a la documentación, sino que simplemente aquella documentación que básicamente no estaría agregando valor. Para definir básicamente qué es una metodología ágil dentro de nuestro contexto y eventualmente en la conversación que vamos a tener un ratito más, lo vamos a definir como un conjunto de técnicas, métodos, prácticas, frameworks y herramientas que, súper importante, al ser correctamente usados, nos permiten alcanzar el objetivo de producir ágilmente. ¿Y qué significa producir ágilmente? Habíamos dicho inicialmente que ágilmente significa reaccionar ante los cambios y poder reaccionar en forma hábil y en forma oportuna. Esa es la idea básicamente de una metodología ágil. Y lo de hacer usados correctamente, eso voy a poner un hincapié en las siguientes diapositivas porque está súper relacionado
con la segunda parte. Recuerden que metodología es una contracción de dos palabras, de método, y logías, que viene de logos, y tiene que ver que eso con el discurso, con el argumento que hay detrás de las metodologías. Porque las metodologías funcionan porque han sido estudiadas, porque se estudió y en la práctica se demostró, o se mostró, no necesariamente se demostró, sino que se mostró de que estas técnicas, métodos, prácticas, frameworks y herramientas que nosotros vamos a utilizar eventualmente funcionan. Y eso es súper importante de entender, porque eso quiere decir que las metodologías tienen un fundamento y requieren de un análisis para ser aplicadas, porque no van a funcionar en todos los casos. Y ahí me voy a detener también haciendo uso de algunos de los ejemplos que mencionó Sergio. Entonces, básicamente, las metodologías ágiles a lo que nos vienen a tratar de responder es básicamente es la pregunta de cómo podemos llegar a ser hábiles y rápidos para reaccionar. ¿Y qué es lo que nos otorgan las metodologías ágiles? Como dije recién, técnicas, métodos, prácticas, frameworks, herramientas. A modo de ejemplo, técnicas, por ejemplo, el Planning Poker. Probablemente ustedes han oído hablar del Planning Poker, que es básicamente una técnica de estimación que es básicamente colaborativa, y se trata de llegar a un consenso en la estimación. Métodos como por ejemplo las revisiones por pares, prácticas como por ejemplo el uso de escenarios, ya sean casos de uso, historias de usuario, prácticas como las retrospectivas son súper conocidas por Scrum, se dieron a conocer por Scrum básicamente en el mundo de la implementación y desarrollo de sistemas desde el punto de vista ágil, pero la verdad es que las retrospectivas son una práctica que están incorporadas dentro de Scrum y la verdad es que pueden ser utilizadas en cualquier otra metodología, no necesariamente están restringidas a Scrum. Prácticas de DevOps también, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, ustedes saben, empezó a emerger este concepto de DevOps, que finalmente fue evolucionando hacia que hoy en día existen hasta ingenierías DevOps, en el sentido de que se piden gente especialista en el área de DevOps, y algunas prácticas como por ejemplo limitar el trabajo, pero de eso son cosas que vienen de ese mundo del DevOps, pero que también eventualmente pueden ser utilizadas en otros métodos, eventualmente en otros frameworks. No está limitado para solamente lo que sea DevOps. Frameworks como por ejemplo Scrum, probablemente todo el mundo ha oído hablar de Scrum. LESS y SAFe son básicamente frameworks que están orientados a lo que sería escalar Scrum, porque Scrum tiene una definición bien precisa respecto de cuántas personas pueden participar en el equipo Scrum y eventualmente en el equipo de producción o en el equipo de desarrollo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de más de ese número, que está limitado a 7, nosotros eventualmente podemos empezar a trabajar con LESS o con SAFe para tratar de poder escalar esto a equipos que sean más grandes. Yo les voy a mostrar una estadística también acá, que eso en alguna medida nos ayuda a comprender por qué Scrum está limitado, definido para 7 personas. Y herramientas, por supuesto, como por ejemplo el Jira Agile. Bueno, ahora todos, probablemente quienes conozcan Jira, saben de que Atlassian ya ahora integró toda esta suite de herramientas, quienes tuvimos la oportunidad de conocer Jira antes de lo que es el Jira actual. Sabíamos de que Jira había que incorporarle algunos plugins, y uno de esos, por ejemplo, era el Jira Agile, y ahí nosotros teníamos como la complementación de lo que era el Jira para que tuviera, por ejemplo, elementos para Scrum, etc. En la actualidad, prácticamente yo por eso lo puse en comillas, porque la verdad es que ya no existe ese como concepto de plugin de Agile, sino que ya está integrado. Pero yo, por ejemplo, cuando quiero definir un proyecto en Jira, yo eventualmente puedo definir un proyecto, por ejemplo, con Scrum, y puedo básicamente trabajar con eso. Entonces, básicamente ahí tenemos la idea de lo que son las metodologías ágiles. O en otras palabras, nos van a permitir operacionalizar la famosa o la anhelada agilidad. Porque una cosa es decirlo, una cosa es plantearlo como definición, y otra cosa es decir cómo llegamos a esa agilidad. Y básicamente el cómo llegar a esa agilidad, qué es lo que tenemos que implementar, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser ágiles, básicamente va a ser lo que nos van a proveer las metodologías ágiles. Pero ahí vuelvo a insistir, súper importante, no van a aplicar para cualquier caso. Vamos a tener que ser súper responsables en reconocer y súper honestos con nosotros mismos en reconocer que algunas de estas metodologías no van a aplicar en algunos casos específicos, y ahí eventualmente nosotros tendríamos que eventualmente decir, ¿sabes qué? Para este caso particular, la verdad es que no nos va a agregar, volvemos a ocupar la palabra valor, no nos va a agregar valor al proyecto ni al negocio, por lo que finalmente vamos a decidir no utilizar metodología ágil. Aquí siempre va a haber un tema de
balanceo de costo o de esfuerzo, para no llevarlo solamente a temas de costo, sino que de esfuerzo versus beneficios. Y si los beneficios en realidad no van a superar esos costos o ese esfuerzo, la verdad es que ahí nosotros eventualmente podemos decidir no utilizar alguna de estas metodologías ágiles. Hay una idea que es clave, que es central en todo lo que tiene que ver con lo que es metodologías ágiles, y es lo que se conoce como control empírico de procesos, que es lo que está detrás, es lo que fundamenta lo que Sergio mencionó en algún momento como lo que sería enfoques adaptativos, o que permitan ir adaptando procesos. ¿En qué se basa el control empírico de procesos? Bueno, hay 3 pilares. El primer pilar de ellos es transparencia, básicamente para que nosotros podamos hacer este control, esta adaptación, el control y esta adaptación de este proceso. Nosotros necesitamos que todos los productos de trabajo, todos los elementos del proyecto tengan una debida transparencia. ¿Qué significa eso, por ejemplo, en términos concretos? Para no dejarlo solamente en el aire, en términos concretos eso significa que el Product Backlog, por ejemplo, que nosotros vamos a tener en Scrum, lo vamos a querer disponibilizar para todo el mundo dentro del proyecto. No nos va a bastar con que alguien se encargue y diga, sabes que yo me voy a dedicar a gestionar el Product Backlog y voy a dedicarme a él en mi computador, en una tablita en Excel, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema con que el Product Backlog lo escriban dentro de una tabla en Excel, pero sí tengo un problema, y ahí el control empírico de procesos también entraría en algún problema, en alguna contradicción con el hecho de que esa tablita en Excel se mantenga solamente en un solo computador. O sea, evidentemente nosotros aquí vamos a tener que transparentar esa información, ya sea a través de esa tablita en Excel, como les había mencionado, o eventualmente podemos tener algún backlog visual en una pizarra, donde podemos tener estos como sticky notes, por ejemplo, donde podamos tener estos estos elementos del backlog. ¿Y para qué queremos esa transparencia? Esa transparencia básicamente para poder inspeccionar, para poder ver qué está pasando, cómo está avanzando el desarrollo, cómo está funcionando. Sergio mencionó un ejemplo ahí eventualmente un desarrollo. Normalmente ese tipo de desarrollo que mencionó él van a requerir en algún momento integración con sistemas legados que ya existen en las empresas. Y el enfoque ágil, que diría aceptar que los cambios son inevitables y cómo podemos reaccionar a ellos, la forma de operacionalizar eso va a ser básicamente poder decir, mira, ¿sabes qué? La integración, que es probablemente lo que va a ser la cuestión crítica, el deal breaking en nuestro proyecto, porque básicamente va a ser, si no nos logramos integrar con este sistema de, por ejemplo, finanzas que ya existe en nuestra organización, entonces no tiene sentido continuar con el proyecto. El enfoque ágil nos va a decir, prioriza eso, prioriza. No solamente priorices por importancia para el negocio, sino que prioriza también por dificultad de alcanzar ese requisito. Y si nosotros eventualmente no lo alcanzamos o nos damos cuenta a la semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas, como dice los 30 días que dice Scrum, eventualmente hemos acotado el riesgo a un mes calendario básicamente, y esa es la idea. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, inspeccionando. ¿Qué vamos a inspeccionar? Inspeccionamos, por ejemplo, un producto funcional, no documentación que nos diga estamos trabajando en eso, sino que un producto funcional. Y ahí viene esa idea de que no es que no se valore la documentación, sino que no se considera como apropiada la documentación que no agrega valor. Y documentación que no agrega valor para nosotros va a ser, por ejemplo, en ese caso, documentación que diga estamos trabajando hacia la integración, o que nos diga estamos levantando requisitos o historias de usuario respecto de la integración. Lo que necesitamos es definir esos requisitos, y eventualmente vamos a utilizar, por ejemplo, los artefactos como historias de usuario para poder definirlos, pero más importante que eso, y por eso nos vamos a poner énfasis en los elementos de la izquierda. Yo no sé si me ven de la izquierda para un lado u otro, pero me comprenden la idea. En el manifiesto ágil vamos a valorar más lo que es algo funcionando. Y si eventualmente nos damos cuenta que, por ejemplo, esa integración fracasó, y con eso nosotros damos información y decimos, ¿sabes qué? Lamentablemente no hay ninguna forma de integrarnos, entonces, por tanto, no tiene sentido seguir con este proyecto. Eso lo vamos a lograr a través de esa inspección que pudimos haber logrado con la transparencia. Transparencia aplica también para el producto de trabajo específicamente funcional, es decir, nuestra integración, el módulo o lo que haya sido que nosotros teníamos que integrar. Para esto vale no solamente 2 módulos de software, puede ser un módulo de software con hardware, lo que sea, o sea, son proyectos TI en general. Pero esa transparencia necesitamos no solamente dejarla en la palabra, sino que tenemos que llevarla a la práctica. Y eso implica que tenemos que cambiar algunas
formas de ver esto normalmente que tienen que ver con el asunto de tratar de muchas veces, yo diría que autoengañarnos, tratando de presentar cosas que sabemos que no se van a lograr o sabemos que no se pueden lograr, pero finalmente esa transparencia va a ser la que vamos a tener que reforzar. ¿Y para qué queremos necesitamos esa transparencia y esa inspección? Bueno, para adaptar. ¿Qué significa adaptar? Adaptar significa decir, ¿sabes qué? Este proyecto no tiene sentido que vaya por aquí. O adaptar eventualmente significa, ¿sabes qué? Mira, dos cosas que podrían pasar en este caso ficticio que le estoy diciendo de una integración fallida. Dos cosas podrían pasar. Lo primero es que el equipo nos diga, ¿sabes qué? La integración falló y nos dimos cuenta de eso a las 2 semanas. Adaptación. No tenemos para qué generar una nueva iteración, un nuevo sprint de un mes, cuando en realidad sabemos que esto a las 2 semanas ya sabemos que no se puede hacer. Entonces, acortemos el proceso porque queremos tratar de ser más eficientes, que es básicamente esta idea de tratar de ser ágiles. ¿Y dónde hay más también adaptación? Bueno, en que también adaptamos el producto funcional. Si ya sabemos que ese mecanismo específico de integración no funcionó, busquemos otra forma. En términos concretos y en términos ya más tecnológicos, busquemos, por ejemplo, algún diseño de wrappers, algún diseño de servicios, etcétera. Buscar algunos otros, eventualmente el posible cambio del lenguaje de programación, dependiendo de qué tan grande sea el sistema que estemos o el proyecto en el que estemos involucrados. Y eso va a ser básicamente la adaptación. Entonces la transparencia nos va a permitir inspeccionar para finalmente adaptar. ¿Y qué queremos adaptar? Bueno, queremos adaptar todos los productos de trabajo de nuestro proceso. Puede ser nuestro producto funcional, nuestro incremento, como le llaman Scrum, puede ser nuestro product backlog, puede ser nuestros planes de trabajo, puede ser eventualmente todo lo que va a estar relacionado con este proceso. Proceso de producción, básicamente. Fíjense aquí en esta estadística que les quería mencionar yo de la consultora esta KPMG del año 2019 respecto a la transformación ágil. Principales impulsores para adoptar agilidad. Y fíjense como aquí un 68% de las respuestas indica que es para entregas de productos más rápidas, ajustadas a cambios en necesidades de los clientes. En realidad, cuando nosotros hablamos de necesidades de cambio de los clientes, la verdad es que en general ustedes saben de que en la práctica no es que los clientes cambien de necesidades, sino que básicamente los clientes no pudieron o no supieron expresar realmente lo que necesitaban, y nosotros como ingenieros también fallamos al determinar qué era lo que ellos realmente necesitaban. Entonces, una forma de poder acotar este riesgo de tratar de no darnos cuenta de que no entregamos lo que el cliente necesitaba después de un año de trabajo, vamos a hacer básicamente estas acotaciones de tiempo para efectos de poder hacer estas entregas de productos de forma más rápida y ajustar esos cambios en las necesidades de los clientes. Un 45% marcó mayor flexibilidad, otro 45% resolver los silos entre el negocio y de ahí. Eso está súper relacionado con esta idea de DevOps. Los silos se refiere a esta idea de que en algunas empresas, especialmente empresas o instituciones estatales muy grandes, en general todo lo que tiene que ver con operaciones, todo lo que tiene que ver con el despliegue de las aplicaciones de los sistemas, está muy separado de lo que tiene que ver con el desarrollo y más aún con lo que tiene que ver con el negocio, eventualmente, con la misión de la institución. Un 42% indica rápida y continua mejora de satisfacción de clientes. Y este también me parece que es súper interesante. Un 26% indica requerido por la agenda digital. Eso la verdad es que está muy bien que sea bajo, porque en realidad que hay un 26% de empresas, en realidad estarán empresas que responden, que no lo han hecho porque lo requiere una agenda digital, quiere decir que no lo están haciendo porque estén obligados, quiere decir que no lo están haciendo porque hay un plan detrás que les diga estamos avanzando hacia algo más ágil, sino que lo están haciendo porque derechamente necesitan algo que les permita alcanzar esa anhelada agilidad. Siempre es importante tener algunos aspectos demográficos de estas encuestas, ahí, para que tengan más o menos noción. 55% de Europa, 10% de Sudamérica. 32% de estas empresas son grandes empresas, están consideradas como grandes aquellas que tienen más de 5.000 empleados, 41% empresas medianas y 27% de empresas pequeñas. La verdad es que estas estadísticas no debieran sorprender a nadie que esté relacionado con el área de proyectos TI, porque en general ustedes saben que en general estas empresas que tienen como core producir
producir o trabajar en proyectos TI, en general son empresas pequeñas y medianas. Eso es una estadística que no solamente corre para Chile, sino que también para todo el mundo. Y súper importante también, el 91% indica que alcanza la agilidad, entre comillas, en las áreas TI. Ya se empiezan a ir hacia abajo los porcentajes de alcanzar agilidad en otras áreas, como las áreas de negocio, las áreas de oficinas, etc. En la misma encuesta se menciona cuáles son los desafíos también de la adopción de agilidad, y fíjense cómo el 59% marca lo que es la gestión de cultura y el desempeño de la organización. Eso probablemente todos hemos experimentado el hecho de que cuando nosotros tratamos de proponer ideas que vengan del mundo ágil, siempre hay alguien que va a estar, eso básicamente está garantizado, de que va a haber alguien que nos va a decir, mira, la verdad es que esto yo sé que es súper interesante, pero funciona en la teoría, en la práctica no funciona, pero ya vamos a discutir también por qué eventualmente pasan ese tipo de cosas de que específicamente no funcionen. 48% indica que las operaciones perfectas, es decir, operaciones se refiere, eso viene del inglés de flawless operations, que básicamente se refiere a la idea de que cuando las operaciones se ve que están funcionando bien, la verdad es que les da un poco de miedo tratar de innovar en cosas que ya se supone que están funcionando bien. Fíjense como aquí también cercano al 50%, un 44% indica de que uno de los desafíos es el escalado más allá del nivel de equipo. Eso probablemente empieza a hacerse más palpable y más visible en las empresas a medida que empiezan a crecer en tamaño de empleados, y eso está relacionado también con el tema de que todo el mundo, lo que el desarrollo ágil y todo lo que tiene que ver con la implementación y gestión de proyectos ágiles proviene del mundo del desarrollo de software. Como sabemos que lo del mundo del desarrollo de software normalmente está asociado a pequeñas y medianas empresas, no es de extrañar que en realidad la mayoría de los métodos y metodologías estaban orientadas inicialmente a lo que eran equipos relativamente pequeños. 41% indica idoneidad limitada para sistemas. Esto está muy relacionado con lo que mencionaba Sergio. No aplican las metodologías ágiles, ni los enfoques ágiles, ni los enfoques adaptativos, no aplican a todos los sistemas. O sea, un 41% de las empresas que han respondido a esta encuesta dicen, ¿sabes qué? Las metodologías ágiles no eran apropiadas para los sistemas en los que nosotros trabajamos. Y un 39% indica que la disponibilidad de recursos con entrega ágil. Que esto, fíjense que, por supuesto que la encuesta que hizo Sergio recién es una encuesta a menor escala, pero fíjense que no está tan alejada de lo que aparece acá, de que básicamente un 39% viene siendo la menor cantidad de respuestas, está relacionado con el hecho de la disponibilidad tecnológica y la disponibilidad de recursos. Parece ser que los problemas desde el punto de vista de lo que es proyectos está más asociado a lo que tiene que ver con cultura, desempeño, ahí estamos hablando de comunicación, ahí está el tema del escalado más allá del nivel de equipo, que también Sergio lo mencionó, respecto del tema de ese gráfico como de araña, en el que mostraba el tema de cómo eventualmente aplicar o no enfoques ágiles. Bueno, aquí yo les quería presentar brevemente un caso también de un proyecto en el que yo estuve involucrado. Básicamente esto es un proyecto, una licitación tradicional, entre comillas, ya vamos a definir a qué me refiero con tradicional, donde había que implementar un sistema, una plataforma, básicamente era innovación abierta, y esto estaba relacionado con un modelo de negocio que es relativamente nuevo para lo que es el país. Y quienes desarrollaron esto, finalmente quienes implementaron esto, es una empresa de ingeniería italiana, pero que estaba, por supuesto, desarrollando y adaptando algo que era para la necesidad chilena, y básicamente el desafío era no menor, considerando de que estamos hablando de pre-pandemia, el tema de Zoom no era muy conocido, la verdad es que en nuestros tiempos se ocupaba más Skype, entonces esto estamos hablando del año 2018-2019, tenemos que comprender que aquí la distancia física también es un tema importante. Esta licitación es una licitación tradicional, yo he notado aquí como tradicional en el sentido de que básicamente es una licitación que contiene las típicas fases que se ven: levantamiento de requisitos, propuesta de sistema, implementación, verificación, marcha blanca, operación y garantía. Básicamente se les pide a las empresas que van a participar que tienen que atender esas fases. En otras ingenierías más tradicionales todavía, como la ingeniería industrial, la ingeniería informática, la verdad es que esto se ve mucho más palpable. De hecho, probablemente ustedes escucharon en algún momento de que el tema, por ejemplo, del puente del Caucao, finalmente la discusión legal de quién fue más responsable o no respecto al asunto, se centró respecto al tema de si acaso había sido un problema de construcción o de diseño.
Imagínense, o sea, ahí hubo dos empresas distintas, una empresa que estuvo en el lado del diseño y en el lado de lo que era la construcción, la implementación, o sea, más separado todavía, más entre comillas tradicional, esa separación de esas posibles fases. Ya vamos a discutir también por qué se puede dar eso en esas ingenierías. Probablemente ustedes, si alguna vez se han enfrentado también a ver proyectos relativamente grandes que tengan que ver con cuestiones, por ejemplo, probablemente ustedes han visto en algún momento pintar fachadas o arreglar fachadas, por ejemplo, de edificios o eventualmente de museos, por ejemplo. Normalmente ahí hay dos fases también súper definidas. La primera fase es una empresa que llega y que define cuáles van a ser las bases de estas licitaciones eventualmente. Y eso es todo un trabajo que hay detrás, un trabajo de arquitectura y de ingeniería. Y después de eso viene recién la fase de lo que tiene que ver con la implementación, o lo que sería finalmente pintar. Y ese enfoque de licitar, que es muy tradicional, por supuesto que a nosotros, en ingenierías en las que a nosotros no nos sentimos quizás tan cómodos con esa forma de licitaciones, a nosotros eventualmente nos ha llegado de alguna manera esa forma de licitar, y es por eso que nosotros tenemos estas licitaciones, entre comillas, tradicionales. En este caso, el equipo contraparte estaba en Chile y el equipo de implementación estaba en Italia. ¿Qué desafíos hubo ahí? Desafíos hubo, por ejemplo, esta licitación tradicional versus el enfoque ágil. El modelo de negocio nuevo era un modelo de negocio que a nosotros nos sacó un poco de nuestro encasillamiento que teníamos inicialmente. Uno cuando va a Europa, en general en Europa, el concepto de innovación para ellos es un poco distinto al concepto que tenemos nosotros. Nosotros como que estamos más, no quiero decir atrasados, pero vamos un poco más lentos con el tema de lo que es innovación. Aquí en Chile innovación todavía se comprende mucho como esta idea de crear algo nuevo, un nuevo producto, o un nuevo servicio, algo por el estilo, y la verdad es que en Europa son un poquito más exigentes con el tema de qué es lo que es innovación, y ellos dicen, no, la verdad es que innovación, eso como que ya es una definición de hace unos 30 años atrás. La definición de ahora incluye también, por ejemplo, la captura del valor. O sea, yo no solamente estoy innovando porque quiero innovar, sino que porque probablemente ustedes vieron el tema de las vacunas ahora. Eso claro que claramente es innovación, pero desde el punto de vista europeo ya vieron, por ejemplo, la vacuna Pfizer, estaba detrás, que la Pfizer se hizo entre Alemania y Estados Unidos, estaba detrás el concepto de que yo innovo, pero cuidado, quiero recuperar el valor también, o capturar el valor de esa innovación. No me basta simplemente con decir que innové y hacerme famoso por eso. Comunicación de requisitos también, arquitectura y la calidad del sistema, y el control del avance del proyecto en Chile. Aquí, para darles algunas ideas generales de qué es lo que se hizo acá, bueno, desde el punto de vista de la comunicación de requisitos y este modelo, entender este modelo de negocio nuevo, hasta dónde llega y dónde comienza. Básicamente ahí nosotros lo que hicimos fue incorporar artefactos, productos de trabajo que tenían que ver, por ejemplo, como historias de usuario, que tenían que ver también, por ejemplo, con diagramas de contexto, cosas que normalmente provienen desde el mundo ágil, para poder eventualmente nosotros comunicar estos requisitos y este modelo de negocio. Respecto a la arquitectura y la calidad del sistema, nosotros utilizamos evaluaciones de arquitectura, utilizamos también definiciones de estos famosos ATR, que son descripciones de decisiones de arquitectura, que es una visión muy ágil de qué es lo que tendría que ser la arquitectura de un sistema, eventualmente. Y desde el punto de vista de nosotros, el control del avance del proyecto, si bien nosotros no éramos los que estábamos implementando, sí estábamos súper interesados en saber realmente cómo estaba avanzando eso, fuimos nosotros como mandantes quienes dijimos, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos ver algo concreto, algo palpable, para ver si acaso esto va a poder funcionar o no en forma temprana, al mes, a las 2 semanas, eventualmente dependiendo de lo que se iba proponiendo. Y yo quiero destacar esto porque me parece que es súper interesante, porque pasamos de una licitación tradicional que hay que respetar. O sea, la licitación, la forma en que se establecieron las bases y cómo se establecen los hitos. Ustedes saben que los hitos están asociados a pagos eventualmente, entonces eso hay que honrarlo, por supuesto, pero eso no quiere decir de que nosotros no podamos incorporar este enfoque ágil dentro de una licitación que parece más tradicional. Y ya para finalizar, algunas sugerencias desde la experiencia, desde mi experiencia en general. No les puedo mencionar todo lo que se me puede ocurrir, porque la verdad es que no tenemos tiempo para eso, pero me parece que aquí están, entre comillas, las más importantes. Lo primero es el tema de sistematicidad. No basta con definir procesos y hacer alarde de esto, no basta, básicamente, yo lo digo muchas veces en forma coloquial, no basta con que nos peguen el logo de
de que somos ágiles, que desarrollamos de forma ágil, tenemos que ser sistemáticos. O sea, la única forma que tenemos nosotros de corroborar, de verificar, en realidad, verificar es la palabra correcta, de verificar que estamos siendo ágiles, es básicamente siguiendo el proceso. Y para seguir el proceso, no basta con tener un proceso. Para seguir un proceso ágil que va a estar, que básicamente va a ser la descripción, la implementación o el despliegue de esa metodología ágil, nosotros tenemos que ser sistemáticos. Y eso es algo que se logra muchas veces con una madurez que normalmente o en gran parte de los casos no está presente. Entonces tenemos que jugárnoslas por llegar a esa sistematicidad. La sistematicidad es lo único que nos va a permitir finalmente después decir, ¿sabes qué? Lo voy a decir en forma figurada, ¿sabes qué? Quiero mover este tornillo en el proceso porque este tornillo es el que está provocando este efecto que no nos gusta a nosotros. Adaptar, quiero adaptar, pero para poder adaptar eso, yo tengo que ser sistemático. No basta con que diga, ¿sabes qué? Porque si no, finalmente, me imagino que ustedes podrán comprender que si no somos sistemáticos, básicamente lo que va a ocurrir es que yo voy a empezar a modificar tornillos de forma ad hoc y básicamente por intuición, quizás eventualmente en algún momento le voy a chuntar y voy a tener el efecto deseado, pero la mayoría de las veces probablemente no lo voy a tener. Segundo, tema de rigurosidad en el uso de las metodologías ágiles, esto es súper importante, pero súper importante porque en mi experiencia, una de las cuestiones más difíciles que tienen las metodologías ágiles es entender, comprender y honestamente asumir que las metodologías ágiles están para también revelarnos las disfuncionalidades de nuestro equipo, de nuestras empresas, de nuestros entornos de desarrollo o de gestión de proyectos. Porque básicamente una de las formas que nosotros tenemos, por ejemplo, de implementar Scrum, es básicamente decir, ¿sabes qué? El Daily Scrum no nos gusta, saquémoslo. Y vamos a decir que estamos usando Scrum. La pregunta es, honestamente, ¿estamos usando Scrum? No, no estamos usando Scrum, estamos usando cualquier cosa a la que le hemos puesto nombre como Scrum. Por supuesto, esto es algo que se va a ir logrando con el tiempo. Scrum no es llegar y decir de un día para otro, vamos a tener Scrum funcionando, pero hay que entender de que tenemos que ser súper rigurosos con las metodologías ágiles. Súper importante y relacionado con lo anterior, analizar antes de aplicar. Sergio mencionó algunos casos que ya los vamos a discutir, eventualmente no son muy apropiados para lo que es una metodología, un enfoque ágil. Las metodologías ágiles en general no hacen más, porque la verdad es que podría ser mal de un enfoque ágil, pero está el tema que el costo o el esfuerzo de implementarlos en algunos casos no se va a justificar. Por ejemplo, si ustedes algún día, que es difícil por el lado informático, pero si ustedes algún día se enfrentan a un caso, por ejemplo, que tenga que ver con por ejemplo, implementar o, por ejemplo, pintar un edificio o poner las ventanas de un edificio, la verdad es que ahí no hay mucho que negociar, o sea, las ventanas sí o sí tienen que ir, entonces la verdad es que hay un enfoque predictivo, va a ser más natural de aplicar, la verdad es que ahí no es mucho lo que se va a discutir de si acaso después de haber puesto el 50% de las ventanas, tenemos que continuar o no tenemos que continuar, hay que continuar, o sea, no hay mayor discusión respecto de eso. Donde sí, por supuesto, podemos aplicar prácticas del mundo ágil, sí, por supuesto, una retrospectiva, por ejemplo, nos falló el proveedor de las ventanas, obviamente eso da motivo para que nosotros hacemos una retrospectiva y digamos, ¿qué hacemos con la próxima vez cuando tengamos que instalar las ventanas? También Sergio lo mencionó en algún momento, el tema de tanta moda, tanto concepto que existe, CEMAT es una alternativa bien interesante para poder ordenar la implementación de sistemas. Una de los alfas de CEMAT es el sistema básicamente sistema, se llama sistema, y el primer elemento el primer nivel de ese alfa básicamente plantea que tenemos que entender realmente la necesidad de ese sistema, que básicamente es lo que viene, lo que estaba comentando Sergio con respecto del tema de esta especie de preproyecto, de poder definir si acaso tiene sentido o no lanzar ese proyecto para construir ese sistema. Y por lo mismo, la colaboración es clave, en el sentido de que las metodologías ágiles no se contraponen con la gestión de proyectos. Si yo utilizo CEMAT, CEMAT está alineado entonces con esa gestión de proyectos más tradicional, en el sentido que nos dice, oye, ¿sabes qué? No pases al nivel 2, que significa empezar a definir una arquitectura, eventualmente empezar a implementar algo funcional, si no has pasado al nivel 1, y el nivel 1 dice, oye, no pases ese nivel si no has definido ciertamente de que necesitas ese sistema y cuál va a ser el beneficio de tenerlo y eventualmente cuál sería el problema de no tenerlo, porque eso también nosotros nos sirve para poder determinar finalmente si acaso va a haber beneficio o no de esto. Reaccionar también, súper importante, reaccionar a los cambios no significa descontrol del alcance de un proyecto, ya podremos discutir cómo podemos controlar eso,
pero eso no significa básicamente descontrol del alcance de un proyecto, porque muchas veces yo he escuchado de la gente que trabaja en forma predictiva en el mundo del desarrollo de sistemas, en el desarrollo de software específicamente, ponen como excusa de que no se puede corregir esto porque no estamos trabajando con metodología ágil, y la verdad es que la metodología ágil en ninguna parte dicen que el alcance del proyecto tiene que estar descontrolado. De hecho, en las metodologías ágiles dirían básicamente, si nos pudieran hablar, las metodologías ágiles nos dirían, si tienes un descontrol del alcance del proyecto, es porque te equivocaste en levantar los requisitos, no porque las metodologías te permitan tener un descontrol del alcance del proyecto. Y finalmente, lo que tiene que ver con evitar las microcascadas, tratar de entender, insisto, esto tiene que ver con un tema de madurez también en la organización, tratar de evitar que finalmente cuando hablamos de el modelo específicamente iterativo incremental o los sprints, por ejemplo, en Scrum, tratar de evitar que estas cosas se conviertan finalmente en unas microcascadas, que son como el modelo que normalmente nosotros queremos hacerle el quite, por decirlo así en forma coloquial, en lo que es la implementación de sistemas TI, en proyectos TI. Y eso, muchísimas gracias por haberme puesto atención la presentación, y ahí les dejo nuevamente el link por si quieren revisarlo después con más calma. Pablo, muchas gracias por tu participación. Bueno, ahora daremos paso a las preguntas. En este caso las pueden hacer en forma directa o enviarlas al chat. Ahí los dejamos para que puedan hacer sus preguntas. Hans tiene una pregunta ahí, ¿puedo responderla yo o no? Sí. ¿Te la leo o la ves tú? Yo la puedo leer porque la estoy Ya. viendo, me aparece acá en el chat. Hans dice aquí definir un poco más el término correctamente usado, ya que como todo, si es correctamente usado, funciona. Bueno, eso está súper relacionado con lo que yo mencionaba de la idea de que las metodologías al final no hay que olvidarse la palabra del logos, que tiene que ver con el argumento, con que están estudiadas. Entonces, nosotros para poder utilizar una metodología ágil, o por ejemplo, solamente para dar un ejemplo en concreto, por ejemplo, lo que podría ser esta programación extrema o eventualmente Scrum, eh, estas metodologías o framework en el caso de Scrum, estamos hablando de que funcionan, pero funcionan bajo ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, lo que sería la metodología de programación extrema, eso nació me parece que Chrysler en Estados Unidos, pero el concepto que estaba detrás de eso es que funcionaba porque los ingenieros salían y caminaban un par de pasos y tocaban la puerta de los gerentes y podían hacerles las demostraciones de lo que tenían que presentar, y básicamente de eso se trataba. Entonces, si yo no soy capaz de poder asegurar que voy a tener a mi cliente o a mi usuario con ese nivel de disponibilidad, probablemente yo no voy a poder usar la metodología de programación extrema, por ejemplo. En el mismo caso de Scrum, Scrum también, por ejemplo, me dice que yo necesito hacer los daily Scrum. Y si yo no estoy en condiciones de poder ejecutar esos daily Scrum, la verdad es que entonces yo tendría que empezar a repensar la idea de si acaso tengo que usar Scrum o no. Y por supuesto, correctamente usado también implica el hecho de que no puedo empezar yo a eliminar elementos del framework Scrum, porque si Scrum me dice que esto está probado, que funciona así, tengo que creer eso y tengo que usarlo. Caso contrario, al final voy a terminar con una especie de adaptación, un tailoring de un proceso que, les insisto, por mucho que yo lo llame Scrum, la verdad es que no va a ser Scrum. Brady Butch, un autor bien importante en lo que es ingeniería de software, el otro día tuiteó, yo los sigo a todos ellos, tuiteó y decía de que hacía referencia al hecho de la palabra ágil, y dijo, en Scrum en ninguna parte aparece la palabra ágil. En la definición de Scrum en Scrum.org, en ninguna parte aparece la palabra ágil. Scrum mal usado puede ser tremendamente poco ágil. Entonces eso también hay que entenderlo, y lo dijo ahí Grady Butch. O sea, él decía, si uno toma Scrum creyendo que va a ser ágil, está equivocado, porque al final el tema está en que uno tiene que hacer un análisis detrás de eso para poder finalmente definir si acaso realmente Scrum me va a servir o no me va a servir. Aquí Hans ingresó otra pregunta que es la microcascada. Ya, cuando hablamos de microcascada, en realidad eso que es más relacionado con el área de desarrollo de software, de implementación de sistemas de software,
creo que todos hemos ido a hablar el concepto de las cascadas, del famoso modelo de análisis, bueno, dependiendo de las fases, dependiendo del libro donde aparezca, en las fases que tiene, de análisis, después de diseño, después de implementación, de testeo, y que finalmente todos sabemos que en la práctica eso termina siendo una telaraña de que me voy de aquí hacia arriba. Entonces ese modelo como que no lee muy bien el concepto de lo que es eventualmente el desarrollo de esos sistemas que requieren ser desarrollados por más ágil, entre comillas. Hay que tener cuidado con eso, porque en general cuando nosotros hablamos de cascada, creemos que por el solo hecho de usar un Scrum y con un sprint más pequeño, estamos alejándonos de ese modelo, pero en realidad también puede ser que terminemos con un sprint más pequeñito, pero que también tenga una fase de análisis, una fase de diseño, una fase de implementación, para finalmente el día anterior de cuando vamos a hacer la demostración, el sprint review, finalmente ahí darnos cuenta que nos equivocamos en varias cosas y no vamos a poder hacer esa demostración. Entonces, eso eventualmente es una micro cascada. Va a ser al final decir, ¿sabes qué? Y ahí viene relacionado con lo que te preguntaba Hans también, correctamente usado. Scrum no va a ser correctamente usado si yo finalmente tengo un sprint que lo he convertido en una micro cascada, porque al final en realidad sigue siendo una cascada. Y el problema de eso va a ser que el día anterior de esa demostración, todos yo creo que hemos pasado por eso, nos vamos a empezar a poner nerviosos porque nos empezamos a dar cuenta de que no era lo que queríamos, no era lo que el cliente quería eventualmente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, Scrum nos dice básicamente que el dueño del producto, que va a ser el Product Owner, es el amo y señor, entre comillas, del Product Backlog, y quien nos tiene que resolver las consultas es él, que eventualmente está representando a un grupo de usuarios o eventualmente a un grupo de clientes, es otra cosa. Pero ese Product Owner es el que básicamente nosotros vamos a tener que ir el día martes, por poner el número nombre de días de la semana, el día martes vamos a tener que ir a decirle, ¿es esto lo que tú querías? Y es esto, no se lo vamos a presentar con un escrito en Word. Eso se supone que lo hicimos en el Sprint Planning el primer día. En el segundo día ya le vamos a estar mostrando algo funcionando. Le vamos a decir, mira, haz clic, conéctate a este sensor. Este sensor era el que tú querías que te entregara esta información. Está bien que te entregue esta información y básicamente es la idea de evitar esas microcascadas. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la función de las PMO en las organizaciones y qué ha pasado con el surgimiento de la agilidad? Bueno, ahí voy a responder yo igual. No sé si todos han oído las PMO que estuvieron un tiempo muy de moda, que eran las oficinas de proyectos, oficinas de gestión de proyectos. ¿Ah? Principalmente en grandes organizaciones nacieron ¿para qué? Para ayudar en el fondo a definir metodologías, ayudar a los jefes de proyectos, acompañándolos, ayudándolos a que cumplan los objetivos, a todas las labores que tenían que hacer, etcétera. Producto del surgimiento de las metodologías ágiles, muchas oficinas de proyectos o PMO se vieron ahí como, chuta, ¿qué es lo que hago ahora? Porque ya no existe la típica carta Gantt, están definidos en células más chicas, están con entregas frecuentes. Entonces, en muchas organizaciones desaparecieron. Pero hoy día todavía en el fondo ya están en ese proceso como de redefinición, de acuerdo al contexto de la organización, y han empezado en algunos casos a surgir. Yo creo que por mi experiencia, que la verdad también hemos implementado varias oficinas de proyectos, todavía es importante porque especialmente para aquellos proyectos grandes, estratégicos, supongamos la otra vez yo estaba en una cadena retail también, en donde el gerente de operaciones tenía que implementar una nueva herramienta de comunicación para todas las tiendas. El gerente de operaciones no tiene tiempo de estar haciéndose cargo del proyecto, de ver si se están cumpliendo todos los avances, de ir monitoreando al equipo, y era él el responsable. Entonces ahí es donde aparecen estas oficinas de proyectos que ayudan en el fondo al gerente de proyecto a que se cumpla todo el objetivo, que se sigan la metodología, que vayan entregando las entregas que tienen comprometidas, etc. Entonces, muchas PMO o oficinas de proyectos se han ido redefiniendo y han surgido más, quizás estas PMO también estratégicas, ayudando a organizaciones a gestionar, como lo planteaba yo en los últimos slides también, a definir y a priorizar cuáles son los proyectos más importantes de mi organización.
porque como dice, no basta hacer los proyectos correctamente, que eso apunta a la gestión de proyectos, hacer el proyecto correctamente, que cumpla sus objetivos y que esté dentro del plazo y entregue valor, sino que también un tema clave dentro de las organizaciones es hacer los proyectos correctos. Si tengo 10 iniciativas, hay 5 gerentes que todos piden, pero yo no puedo hacer todo. ¿Cuál, cuál de esas 10 hago? ¿Cuál es la más importante? Y ahí aparecen las oficinas de proyecto también con unos roles fundamentales. ¿Mm? Ahora, yo también aprecié otras preguntas, pero también cuidado, porque dice Pablo Campaña, dice, por mi parte no he tenido proyectos, siempre he trabajado como técnico informático. Ya, hay veces que hay personas que me he dado cuenta también que no se dan cuenta, igual trabajan en proyectos. ¿Ah? Quizás la gente que trabaja, yo lo asocio más, habría que conocer bien la función en que trabaja hoy día, pero quizás si trabaja en soporte, no, uno podría decir ya, no, eso no es proyecto. Pero lo importante, y para que le den valor a estos conversatorios, es que uno siempre puede tratar de entregarle, con Pablo, lo que tratamos de hacer, entregarle un poco de herramientas, conocimientos, prácticas, para que si en algún momento se enfrentan y necesitan dirigir algún proyecto, se acuerden de las que estamos conversando, entre comillas, acá, y quizás ahí puedan llegar a investigar por su lado, ¿ah? O tomar algunas ciertas prácticas, ir a investigar Scrum, si a lo mejor quieren usar, quieren basarse y desarrollar algún enfoque ágil, ¿ah? O ir a estudiar en el fondo el tema del PMI, o ese es el objetivo un poco de estos conversatorios también. ¿Ah? Pero uno también se puede plantear proyectos, ¿ah? O sea, a lo mejor supongamos que uno dijese que Pablo Campaña, que no sé si es así o no, pero trabajase en soporte. Uno podría decir, ¿sabes qué? En el área nos vamos a plantear como proyecto mejorar el servicio de soporte. Y ese es un proyecto. ¿Mm? Entonces tú tienes que definir el alcance, tienes que planificar, ver cómo lo vas a hacer y cómo vas a mejorar ese servicio de soporte. ¿Eh? Y eso lo puedes plantear tú si después quieres desarrollarte profesionalmente también como un proyecto. ¿Eh? Ahora, si vas a usar agilidad, si vas a usar predictivo y todo, como hemos dicho y tal como señala Pablo, va a depender del contexto, pero ve lo que más te sirve ahí, cómo te planteas y cómo te defines el proyecto. ¿Mm? Eso, a ver, no sé, hay otra... Gracias, Sergio. Aquí tengo otra pregunta de Mauricio Acuña. ¿Es posible usar metodologías ágiles fuera del área de desarrollo de software? Bueno, yo Ahí, creo que esa pregunta es para los dos, parece, ¿o no? sí, Porque sí, pero yo lo tú que puedo en decir... todo caso los señalaste, Ya. creo yo, dentro del estudio. Mira, o sea, mi experiencia es que la metodología ágil se están usando no solo, nacieron en desarrollo de software, y bien lo señaló Pablo. ¿Ah? Eh, nacieron en el desarrollo de software según también el conocimiento, pero se han ido extendiendo a otra área. Ahora, igual a veces es más complejo, pero se puede usar, sí. ¿Ah? Pablo, ahí. Sí, o sea que tal como dijiste, yo lo mencioné, de que básicamente esas encuestas que aparecían ahí que yo mencioné, que presenté, hacen eco de esa idea de que inicialmente esto partió en el mundo del desarrollo de software, pero claramente se ha ido expandiendo. O sea, hay muchas industrias más tradicionales, entre comillas, que están haciendo uso de, eh, no sé si decir directamente metodologías ágiles, pero sí prácticas ágiles. O sea, claramente eso sí se usa. Yo prefiero igual usar esas como prácticas, tal cual dice Pablo, prácticas ágiles, y hay prácticas que se pueden usar ágiles y otras también predictivas dentro de tus proyectos. Por ejemplo, en los proyectos comerciales, yo he visto también que está entrando bien fuerte algunas prácticas ágiles, porque tratan de definir, oye, vamos a diseñar este nuevo producto primero con estas cosas, este nuevo servicio, con algunas funcionalidades mínimas, ¿ah? Y eso es un proyecto comercial también, y ahí usan para definir ese producto o servicio, ¿ah? Que puede ser un servicio de despacho, un servicio de atención al cliente, etcétera. eh, puede usarse de todas formas algunas prácticas ágiles. ¿Mm? Claro. Pablo, viste, Pablo dice, claro, él trabaja en soporte, pero ves, te puedes plantear como proyecto tú, mejoremos el servicio de soporte dentro de tu organización. ¿Ah? Aprovecha ahí este conversatorio. Yo tenía una pregunta para Sergio.
Cuando mencionaste las carteras de proyectos, ¿cómo se decide, al menos en forma tradicional, cuáles proyectos de esos se van a ejecutar? ¿Hay alguna fórmula? ¿O cómo se decide eso? Mira, las fórmulas más tradicionales, en el fondo, muchas veces usan esquemas financieros basados como en el ROI, en el retorno a la inversión, cuáles de los proyectos pueden traer un mayor retorno o mayor VAN, ¿ah? O el mayor payback que cuando tú recuperas antes la plata. ¿Ah? Pero hoy día también se están entrando a usar algunos otros criterios que son más cualitativos. ¿Ah? Como que cuáles son los beneficios que traen no solo monetarios al negocio, sino que a lo mejor por temas de marca, y ahí se incluyen algunas herramientas que pueden aportar más valor y se tratan de cuantificar aquellos criterios cualitativos. ¿Ah? Y ahora, eso en fondo pasan a ser una metodología también y que habitualmente son, participan ahí todos los gerentes, son comités ejecutivos. En las organizaciones más tradicionales son los gerentes ahí, los directorios de las empresas o los comités ejecutivos que están compuestos por los gerentes de primera línea, que resuelven ahí entre todos de acuerdo a los objetivos estratégicos, porque tú tienes que ver cuáles son los proyectos que están más alineados con la estrategia de la organización, el que se hace. O sea, si por ejemplo, no dijese, dentro de mi objetivo estratégico está aumentar el número de clientes y la participación de mercado dentro del próximo año, y tú tienes un proyecto de CRM, ¿eh? Que los proyectos de CRM se relacionan con la atención, ¿no es cierto? Y relacionan con los clientes, y tienes otro proyecto que tiene que ver con la gestión de bodegas. ¿Cuál va a priorizar, cuál va a tener mayor prioridad y seguramente se va a ejecutar? El de CRM, porque está más alineado con los objetivos estratégicos. ¿Mm? Pero eso es como habitualmente, y ahora en el fondo, con tema de agilidad, el tema del aporte y medir el aporte al negocio, es donde se están introduciendo algunas técnicas nuevas. ¿Mm? Muchas gracias, Sergio. Eso. Tengo dos preguntas más. ¿Es Scrum una metodología? ¿Y Scrum es ágil? Mm, Bueno, ahí voy a responder yo. Scrum, definitivamente, como lo dije en la presentación y como lo citó, lo referenció Grady Butch, Scrum no es ágil, o sea, en realidad Scrum está dentro de todo lo que es este paraguas, entre comillas, de metodologías ágiles, pero Scrum claramente mal usado puede terminar siendo extremadamente poco ágil. Entonces, Scrum parte de la base, de hecho así está definido como un framework con el cual uno puede elaborar procesos para la implementación o el desarrollo de productos complejos, y define que un producto complejo es aquel en la que los requisitos se van descubriendo en el camino. No es, como les decía yo recién, el ejemplo de poner las ventanas de un edificio. No es, por ejemplo, producir un vehículo en masa. Sí podría ser, y aquí hago la analogía, sí podría ser aplicado para cuando yo estoy definiendo un prototipo de vehículo, porque ahí estoy descubriendo requisitos en la marcha, es decir, es como un proceso de descubrimiento, de descubrir conocimiento. Entonces, mientras yo no cumpla con esas condiciones o no detecte, y eso está dentro de la habilidad de nosotros como ingenieros, mientras yo no logre detectar que están dadas esas condiciones o se están dando esas características del proyecto, eventualmente yo no voy a ver ninguna agilidad en Scrum y probablemente voy a terminar de ver que el proceso se termina trabando, porque voy a ver que me empezaron a agregar cosas como por ejemplo el Daily Scrum, que me significa al menos 15 minutos diarios dedicados a eso, y finalmente no va a tener mucho efecto. Entonces, en ese sentido hay que entender que Scrum derechamente no es ágil, o sea que Scrum nos permite a nosotros ser ágiles, pero en contextos particulares. Pero tal como decía Grady Butch, en ninguna parte de la definición de Scrum aparece la palabra ágil. Y segundo, respecto de metodología, no, definitivamente Scrum no es una metodología, Scrum es un framework, la definición de framework en informática está súper clara, es básicamente un conjunto de componentes con reglas súper estrictas que nos dicen cómo se pueden combinar esos componentes para, en el caso de Scrum, producir procesos diseñar procesos que nos apunten al desarrollo de productos complejos. Entonces, en ese sentido, no es una metodología.
Scrum sí nos permite incorporar, como es un framework, eso es una de las gracias que tiene que el hecho de que sea un framework, es que nosotros Scrum no nos prescribe prácticas en concreto. Así que nosotros podemos utilizar prácticas de otras metodologías dentro de lo que sería Scrum. Porque finalmente es un framework, es un marco de trabajo. Entonces esa es básicamente la idea con lo que es Scrum. Pablo, yo igual te voy a dar, o te voy a hacer otra pregunta. Dentro de ahí, según tu experiencia, dentro de las, entre comillas, metodologías ágiles, eh, yo he escuchado que a veces la mayor dificultad están en los roles y las funciones del product owner, que es el que tiene que representar al negocio. ¿Tú crees que es así o no? Según tu experiencia ahí en cuanto a los roles. Mira, buena pregunta. Yo diría que sí, porque básicamente los roles que hay, que son el equipo de desarrollo, la verdad es que no, el equipo de desarrollo normalmente tiene clara la película, cómo tienen que desarrollar. El Scrum Master es básicamente alguien que sabe mucho de Scrum, que es básicamente el que está encargado, es como el QA de Scrum, que básicamente se encarga de que Scrum se ejecute como tiene que ser. Que, por ejemplo, si hay un Daily Scrum, si no lo hay, el Scrum Master no participa en el Daily Scrum, pero sí tiene que preocuparse de que se ejecute el Daily Scrum. Pero el Product Owner es finalmente el que tiene la pega más pesada. Y ahí es donde el Product Owner, sobre todo si está representando un conjunto de usuarios, un conjunto de clientes eventualmente, el Product Owner finalmente el que va a tener la pega de tener que ir, lo voy a decir en forma concreta, es el Product Owner el que va a tener la pega de tener que estar paseándose por los edificios donde eventualmente están los posibles usuarios. Y si, por ejemplo, uno de esos usuarios está trabajando en Antofagasta y el equipo está en Santiago, es el Product Owner el que va a tener que viajar a Antofagasta a levantar esos requisitos y a representar básicamente a esos usuarios para lo que finalmente va a terminar implementando el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo después le responde, por supuesto, al Product Owner, y el Product Owner le responde a las personas que están incorporadas que están siendo representadas por este Product Owner. Y ahí un comentario de mi parte, una de las cosas más difíciles también, y esa es una pega bien pesada que tiene el Product Owner, es que Scrum prohíbe, y como buen framework, prohíbe la relación entre personas que estén fuera del Product Owner para hacer indicaciones al equipo de desarrollo. Y esa es una de las cosas que yo he visto que más cuesta cuando el Product Owner tiene que empezar a recordarles, por ejemplo, a alguien que está por sobre él en términos jerárquicos en la organización, de decirle que todo tiene que pasar a través de él. No puede venir, por ejemplo, algún jefe de área y decirle al equipo de desarrollo, haga esto, porque la verdad es que el equipo de desarrollo atiende al Product Owner, no al jefe de área. Esa es una de las dificultades que hay. Muchas gracias. En honor al tiempo, bueno, aquí llegó otra pregunta de Hans Álvarez, que será la última. Dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos dentro de las ceremonias para que sea considerado Scrum? Y el Scrum Master solo dice cómo vamos. Ya, respecto a los primeros requisitos mínimos dentro de las ceremonias, la verdad que, bueno, por si acá para quienes no sepan, ceremonia es el nombre que llevan las reuniones en Scrum. Lo que pasa es que, para no llamarlos reuniones como en la forma tradicional, le pusieron eventos o ceremonias. La verdad, Hans, es que para eso los requisitos mínimos son todas. O sea, si nosotros no tenemos todas las ceremonias, no tenemos el sprint planning, la retrospectiva, el review y el daily Scrum y el sprint mismo, la verdad es que no estamos usando Scrum. Estamos usando elementos de Scrum, pero no estamos usando Scrum. Y respecto a la segunda pregunta, que dice Scrum Master solo dice cómo vamos, no, de hecho el que dice cómo vamos es el Product Owner, que es lo que preguntaba Sergio recién. El que dice cómo vamos es el Product Owner. El Scrum Master lo único que hace es facilita. Recién yo puse como ejemplo, dije que de repente puede llegar un jefe de proyecto y ese jefe de proyecto eventualmente, o no jefe de proyecto, jefe de área, bueno, ojo, también podría ser un jefe de proyecto, porque recuerden que Scrum puede estar inserto dentro de un proyecto. Eso no hay incompatibilidad con eso. De hecho, una vez que se lanza el proyecto y se dice vamos a la ejecución, ahí lanzamos Scrum. Entonces podría ser que eventualmente el jefe de proyecto llegue y le diga al equipo de desarrollo, oye, quiero ver cómo vamos. Y el jefe de proyecto dice, no, me parece que eso no es lo que tenían que hacer, cámbienlo.
Ahí el Scrum Master, el equipo de desarrollo, no se va a enfrascar en una discusión con el jefe de proyecto, sino que va a ir a hablar con el Scrum Master, y el Scrum Master se va a encargar de ir a recordarle al jefe de proyecto que todo lo que tenga que ver con requisitos o modificaciones de lo que se está desarrollando, específicamente lo que está en el Product Backlog, eso tiene que pasar a través del Product Owner, porque él es el que sabe realmente qué es lo que le va a agregar valor al producto o no. Entonces, para resumir la respuesta a eso, la verdad es que el que dice cómo vamos es el Product Owner, no el Scrum Master. El Scrum Master es el QA, como dije recién, el PPQA, el de producto y proceso, es básicamente el encargado de verificar de que Scrum se esté ejecutando, lo que decía recién Hans, por ejemplo, cuáles son los requerimientos mínimos de las ceremonias. Es el Scrum Master el encargado de decir, sabes que se están ejecutando todas las ceremonias, para poder decir que estamos usando Scrum. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y gracias también a Sergio por su participación. Bueno, espero que los temas abordados hayan sido del agrado de todos. Quisiera agradecer la participación de todos en este caso y volver a contar con la asistencia en las próximas actividades que se realizan por parte de la carrera. Muchas gracias, que tengan, bueno, una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a todos ustedes también.